Y bueno, nosotros volvemos en 48 horas por la vida en esta quinta edición que nos reúne a hablar de tres temas importantes que se están dando al calor de lo que pasa en Colombia: la paz, la convivencia y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y seguimos en una entrevista especial con Ricardo Arias, que hace parte de la comunidad muisca de Facatativá y el intendente de la Policía Nacional e integrante de guías y adiestramiento canino de la Policía Nacional. Ricardo Arias, antes de irnos a la pausa institucional, estábamos hablando de cómo debemos construir paz a través de los territorios, a través del imaginario colectivo, a través de la comunidad, y cómo construir esa reconciliación. Gracias. Pues tengo que hacer antes una advertencia y mi función frente al universo, frente al cosmos y frente a la comunidad está muy centrada en el lenguaje, ¿no? Mi vida siempre ha estado centrada por la palabra, por el cuento, el mito, ¿no? Ha sido como el trabajo que yo he realizado. Y desde allí he logrado aplicar estrategias, ¿no? Precisamente de estrategias comunitarias, ¿no? En Chaguaní hicimos dos ejercicios que finalmente son tres, pero muy interesantes. El primero de ellos, en la historia del territorio de Chaguaní, el primero de ellos fue recoger la memoria de los abuelos. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con cerca de 350 abuelos y yo estuve, pues la tarea mía es ir a visitar a los 350 abuelos, cada uno a su casa. Cada abuelo vive a 2 horas, 3 horas de caminata. Entonces se hace el ejercicio de caminar hasta el lugar. Generalmente cuando llego al territorio de cada uno de ellos, hago lo que ellos están haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, si están sembrando, si están llevando animales o si están recogiendo café, cortando caña, yo les, digamos, participo en la actividad. Pero muchas veces encontré que el abuelo sobre las 4 de la tarde, esté donde esté, se detiene a ver cómo se oculta el sol en la montaña. Eso es una cosa hermosísima porque cuando uno sube, la montaña se llama Cerro Coro, es la montaña celular, tutelar, y desde allí se ve la serpiente del río Magdalena. Es un paisaje bellísimo, pero también se puede ver el Parque de los Nevados, ¿no? Desde allí. Entonces, la contemplación es un ejercicio de los abuelos. Entonces, con ellos se ha aprendido a contemplar desde la montaña el mundo. Y una vez me siento con ellos, se recoge la memoria, ¿no? A la voz de un tinto, de una guaypanela, o a veces a la voz de un chirrincho, ¿no? Es como una bebida que ellos realizan de caña en la montaña. Y entonces allí el abuelo pues cuenta su historia, ¿no? Se desprende como de esos dolores. A estos 350 abuelos, una vez se recoge la memoria, intentamos reconstruir una historia que no sea tan dolorosa, ¿no? Se recogen como los eventos más importantes, pero no las particularidades. Y el ejercicio que hemos hecho es reunir a los abuelos para que esas historias se las cuenten a los jóvenes, para que se pueda completar el círculo narrativo de las comunidades y las generaciones, es decir, siempre desde la palabra. No solamente para que se cuenten el conflicto, sino para que también puedan expresar su mundo interior, es decir, su mundo cosmogónico, ¿no? Por ejemplo, estaba yo escuchando la historia de una abuela de ese territorio. Ella, a la edad de 11, 12 años, no tenía, digamos, vivía muy lejos y no tenía cómo comunicarse con otros niños. Ella jugaba en un riachuelo y ella veía cómo en ese riachuelo salían como unas apariciones, unas balsas en oro salían del riachuelo, con unas figuras encima. Navegaban y luego más adelante
se hacía un remolino y las balsas se escondían. Entonces ella siempre iba a jugar al río con esa narración fantástica de su niñez, pero que también hace parte de su propia ancestralidad y de la historia de sus abuelos. Entonces de allí ella realizaba, por ejemplo, con artesanías con las semillas del territorio, representando esas balsas y representando esa vivencia propia. Entonces tuvimos la oportunidad de que esa historia que ella vivió, que era alimentada por las historias de sus abuelos hace más de 80 años, que esa historia volviera y otra vez tomara vida en los jóvenes de ahora que desconocían su historia, ¿no? Chaguaní significa varón del Cerro de Oro, es otra historia que se viene recuperando, y resulta que cuentan que en el centro de la montaña aparece un cacique dorado, ¿sí? En una época del año, por eso se llama Chaguaní, varón del Cerro de Oro, es un varón dorado. Y hay unas historias alrededor del varón del Cerro de Oro, es decir, alrededor de la montaña como territorio sagrado. Entonces, los abuelos conocen esas historias, son historias míticas, son historias que hacen parte de su cosmogonía, que hacen parte de su imaginario, pero es un imaginario herenciado, de hecho un imaginario genético, ¿no? Entonces, reconectar la narración de los abuelos y la historia de los abuelos, no solamente las historias de la violencia, sino las historias míticas, las historias del arraigo, las historias del uso y costumbre, las historias de las tradiciones, conectarlas con las generaciones de ahora para que el joven de ahora tenga arraigo sobre el territorio. Era lo que les estaba comentando antes. El joven decía, ¿para qué nos quedamos aquí? Y el abuelo les está diciendo, porque este es su territorio y aquí está su memoria, aquí está su historia, ¿sí? Entonces ahí hay una conexión de paz y hay una conexión de armonía otra vez. Entonces ese primer trabajo lo hicimos con los abuelos, reuniendo a los abuelos con los jóvenes y motivándolos a conversar sobre la memoria antigua, la memoria de los antiguos. Una vez contaron la memoria, entonces ahora estamos animando a los jóvenes que a partir de lo que ellos escuchan, escriban. ¿Sí? A partir de... ellos ya tienen incluso una metodología que a veces surge de sí mismos y a veces surge del taller en creación literaria que se realiza allí, donde ellos escriben la memoria del abuelo. Entonces van y buscan al abuelo y el abuelo sabe que debe entregar un registro y entonces se busca una buena historia desde sus recuerdos, ¿sí? No es una historia que se inventa, sino que empieza a narrar su vida desde la antigüedad. Entonces al joven de ahora se le está enseñando cómo preguntar al abuelo, ¿sí? No se trata de que el abuelo invente la historia, sino es cómo escudriñar en la memoria laberíntica del abuelo, cómo hacer para que el abuelo recuerde la historia que es interesante para la identidad, la historia que es necesaria para la cultura. Y entonces el estudiante toma el registro y a partir de allí produce un documento, produce un texto, produce una reflexión, produce un cuento, produce una poesía. Entonces es un trabajo, un segundo trabajo también, porque es un trabajo de producción sobre la memoria y sobre el territorio. Y ese trabajo de producción genera un arraigo sobre el territorio porque él está conociendo su territorio desde un historiador, un contador de historias, desde un cuentero, desde un hombre de memoria que vivenció, que es testigo y que además hace parte del mito, ¿sí? Encontré una familia que desde generaciones atrás han buscado oro en la montaña de Cerrocón. Entonces el chico, cuando el abuelo le contó la historia, ¿sí? Y que sus abuelos también andaban con picas y palas abriendo huecos en la tierra, porque pues, está el mito de que la montaña está cimentada sobre 3 barras de oro inmensísimas, grietas o vetas de oro,
Entonces, los abuelos de los abuelos a través de las generaciones de esa familia son buscadores de ese mito. Y el chico no lo sabía. Entonces, ahora el chico se la pasa buscando en las montañas, ¿sí?, el mito que le cuenta su abuelo, ¿sí? Porque la historia de su abuelo lo convenció sobre lo que hay dentro del territorio, sobre la historia fantástica del territorio. Y eso ha alimentado mucho la imaginación de este muchacho porque él dentro de la montaña ha descubierto pájaros que antes no había visto, ha descubierto paisajes en los que nunca había estado. Un número de sensaciones, sensibilidades. Totalmente distintas. Entonces está descubriendo su territorio y ahora está fascinado con su territorio. Y hay un tercer trabajo que estamos realizando y es precisamente un trabajo desde la memoria ancestral. Los abuelos antiguamente, en la memoria de ellos, vivían en una armonía con la montaña, en una armonía con el río y con la montaña. Y entonces ellos realizaban el ejercicio en Chaguaní de entregarle a la Madre Tierra lo que la Madre Tierra les ha entregado a ellos, ¿sí? Entonces esa tradición se perdió. Ahora recuperando la memoria con los estudiantes de grado 11º, estamos haciendo el correr la tierra, estamos recorriendo los caminos antiguos y estamos llegando a la cima de Cerro Corno. Es una subida más o menos de 6 horas de caminata hasta la cima de la montaña, y allí hacemos el ejercicio de entregarle a la Madre Tierra una ofrenda, agradeciendo por todo lo que la Madre Tierra les ha entregado a ellos, a sus padres y a sus abuelos, ¿sí? ¿Y qué se entrega? Se entregan pensamientos, se entregan semillas, las semillas ellos las recolectan, se entregan tejidos, entonces se hace una sesión donde se hace tejido, los chicos aprenden a hacer tejido y los tejidos se dejan en la cima de la montaña. Se entregan propósitos y en la medida en que vamos subiendo la montaña hacemos como unas estaciones muy cortas y pues nos contamos las historias que hemos recogido, ¿sí? Entonces hacemos una estación y alguno de los chicos dice: tengo una historia que contar, me la contó mi abuelo, me la contó el amigo de mi abuelo, me la contó un vecino, y es esta historia, y cuentan la historia y seguimos recorriendo el territorio. Y aquí hay una cosa increíble, y es que desde Cerrocón se divisa absolutamente todo, ¿sí? Qué lindo. Se ve cómo se forman las nubes, se ve cómo llueve allá y aquí no, se ven las entradas del sol, hay un viento increíble, hay unas mariposas de alas transparentes que son fantásticas, parecen hadas volando por entre el bosque. Hay partes donde hay que caminar por entre las raíces del bosque. Entonces cuando ellos llegan a la cima de la montaña, hacemos la reflexión sobre el esfuerzo de caminar durante 6 horas subiendo una montaña. Y entonces, ¿qué estamos caminando? ¿Sí? Caminamos la vida, ¿sí? ¿Qué estamos caminando? El camino de los abuelos. ¿Qué estamos reconstruyendo? La memoria, ¿sí? ¿Para qué reconstruimos la memoria? Para alcanzar nuestro objetivo, sentirnos felices frente a las metas que queremos cumplir como personas en la construcción de un proyecto de vida. Si yo quiero construir un proyecto de vida, si yo quiero construir una empresa, yo quiero construir un proyecto que define mi vida, entonces ese proyecto tiene que ser el significado de su propia memoria, tiene que ser el significado de la fuerza de sus padres y la fuerza de sus abuelos, de cómo sus abuelos construyeron también sus proyectos de vida, conectados a qué. Entonces, esas reflexiones se hacen caminando, esas reflexiones se hacen subiendo la montaña, esas reflexiones se hacen cuando estamos uno junto al otro, hombro a hombro, en un estado máximo de contemplación sobre la naturaleza. Y entonces, cuando estamos arriba en la montaña, los estudiantes me preguntan: profe, ¿y por qué tenemos que pagar por algo que la tierra nos da gratis? Sí. Entonces,
esas reflexiones que son profundas, esas preguntas, cuando yo veo a un chico, a un joven, que empieza a reflexionarse él mismo, pero no se reflexiona, digamos, desde la occidentalidad, sino se reflexiona desde su territorio, cuando se reflexiona desde la historia de su abuelo, cuando se reflexiona desde lo que él puede hacer y desde su propio potencial, cuando se reflexiona desde su propio reconocimiento, donde precisamente entra en estados de contemplación sobre el silencio y sobre la tranquilidad. Entonces sabe que la paz no es solamente el silenciamiento de las armas o la ausencia de los muertos, ¿sí? O el inicio de una tregua. Sabe que la paz inicia desde su corazón, desde su espíritu, ¿sí? Desde su propia voluntad, y que esa paz se debe construir como un proyecto de vida, ¿sí? Sin importar qué meta o qué campo incursione, ¿no? Finalmente, digamos, socialmente hemos analizado con el alcalde, con Mauricio Ramírez. Chaguaní es un territorio que en términos de educación solamente está el colegio, ¿sí? No hay universidades. Este año se han hecho unos convenios con el SENA, y entonces ha llegado el SENA, entonces los chicos están estudiando con el SENA. Pero el territorio sí necesita motivar. Es como hacer un llamado a la acción para creer en el territorio. Es correcto, sí. O sea, el chico de allá cuando plantea su proyecto de vida, pues él necesita trabajar, necesita producir. Hay una pobreza dentro del territorio, entonces ¿cómo vamos a erradicar la pobreza? Es la pobreza que dejó la violencia, la pobreza que dejó la guerra, ¿sí? La desolación. Entonces yo quiero quedarme en el territorio, pero no me voy a quedar en la pobreza, ¿sí? Y la pobreza no está en la tenencia de cosas, la pobreza está precisamente en el olvido frente al territorio, porque hay campesinos que tienen 25, 30, 40 hectáreas, pero no pueden producir la tierra porque no tienen cómo, y se están muriendo de hambre, ¿sí? Que me quiero quedar en el territorio, pero no me quiero quedar en el territorio para ver morir a mi abuelo. Quiero quedarme en el territorio para reconstruir mi familia, mi memoria y hacerlo bien, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde se necesita que en el post-conflicto, ¿sí? No solamente se hable de una tregua y un silenciamiento de las armas, ¿sí? o el reconocimiento a unos actores o a unas víctimas, sino qué va a suceder con los territorios, ¿sí? ¿Qué guía van a dar? ¿Cómo se van a trabajar? Es correcto. ¿Qué espacio se le va a dar? ¿Cómo vamos a motivar al joven para que este joven realmente piense el territorio de una manera distinta? Ricardo, de la lectura tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas, pero frente a la lectura que te estoy haciendo, me acabas de decir que existe solo una escuela que brinda ese espacio educativo que normalmente se ve en Colombia, sí, pero estoy viendo que tú haces un proceso de educación popular, un proceso de educación con los niños, de llevar un proceso educativo alternativo diferente al que se puede llevar en una escuela, porque hay que apoyar estos espacios populares que de una u otra forma sirven a la construcción de la paz, pero como tú decías, sirve también a la construcción de la memoria y el territorio. Es fundamental romper el paradigma establecido. La guerra generó un paradigma que es infranqueable, ¿sí? De alguna manera la guerra nos vuelve dependientes del Estado, pero un momento de paz nos debe llevar también a una liberación de nuestro espíritu, a ser autónomos, pero no en la individualidad, ¿sí? Es decir, el pensamiento de los abuelos es un pensamiento comunitario, ¿sí? Entonces, allá hay un ejercicio lindísimo que se realizó en una vereda que se llama Vereda de Llanadas, allá en Chaguaní. Resulta que ellos hace unos 40 años se dieron cuenta que como la población se estaba reduciendo, las familias no se podían hablar unas con otras porque había un estado de violencia. Totalmente completo. Entonces ellos crean un rosario para las solteras, un rosario en la vereda. Y entonces reunían a todas las solteras y hacían un rosario, rezaban, tenían la Virgen, hacían una procesión desde una montaña hasta el lugar de la escuela
Y detrás de las solteras, por supuesto, llegaron los solteros. ¿Sí? Porque era el lugar donde se reunían las solteras y era una motivación comunitaria, ¿sí? Y pues por supuesto, cada familia llevaba, algunos llevaban chicha, otros llevaban papa, lo que tuvieran y lo que pudieran, lo que producían sus territorios, lo cocinaban, lo llevaban y lo colocaban en una gran mesa y después del rosario pues comían. Por el aislamiento frente a la violencia, es decir, el libre tránsito, sí, ¿cierto? Pues era muy difícil que ellos, digamos, tuvieran momentos comunitarios sin radio, sin absolutamente nada. Entonces ellos empezaron a crear su propia música. Muy bien. ¿Sí? Entonces hicieron su reconocimiento a las solteras. Ahí llegaron los solteros, otros ahí con tapitas y con cucharas, y algunos sacó guitarra y empezaron a cantar, otros empezaron a escribir, y entonces crearon una fiesta alrededor de la desunión y alrededor de la separación y de la incomunicación, que se llamó la fiesta del soltero. Bien, pues, un tema bastante chévere. Al cabo de los años, porque eso se volvió ya tradicional, al cabo de los años todas las veredas llegaban a la vereda de Llanadas a su celebración, y llegaban todas las solteras, detrás todos los solteros. Cada vereda empezó a organizar su grupo musical, su guitarra, empezaron a cantar y a producir sus propias canciones, su propia poesía. Y entonces cuando uno lee las canciones, ¿a qué le hablan? Le hablan a la montaña, le hablan al café, le hablan al río, son canciones que a ritmo popular están hablando precisamente de lo que a ellos profundamente les conduele, a lo que ellos están ligados. Sí, me parece buenísima esa temática, muy buena, pero directamente ya desde la policía, ¿cómo están trabajando conjuntamente con todos estos escenarios a partir del proyecto de investigación con las nuevas tecnologías de información y la comunicación? Bueno, contarles que la Policía Nacional viene a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones de Colombia. No es solamente únicamente con el municipio de Chaguaní, sino también con todas las escuelas. La Policía Nacional cuenta con 27 escuelas a nivel nacional, y estas 27 escuelas todas se encuentran desarrollando lo que se denomina para nosotros un caso emblemático. O sea, estamos recuperando la memoria histórica no solamente aquí en Chaguaní, sino a nivel nacional. Ya se han hecho, desde el año pasado se vienen trabajando en los diferentes municipios donde han sucedido donde ha impactado, se ve que ha impactado más el conflicto. Allí estamos trabajando de la mano con la comunidad, con los profesores, con las alcaldías y con las mismas personas en vivo y en directo. Es muy diferente cuando uno se sienta detrás de un computador a tratar de redactar un artículo sin tener la experiencia, sin haber interactuado, haber hecho esa etnografía, ¿no? Ya con el ciudadano, cuando se sienta al lado de uno y se nota algo que nos decía aquí el profesor, que es que el campesino o las personas, tanto víctimas como victimarios, porque pueden que hayan víctimas ya allí, ¿no? Que ya, perdón, y victimarios, ¿no? Que han ejercido las dos funciones, ¿no? Sin embargo, que ya son abuelos, puede ser, y se sientan a contarle a uno la historia, y esa historia ellos quieren contársela a alguien, y que muchas veces no se la han podido contar a nadie, que es lo que hace el profesor, ir a escucharlos. Y para nosotros, le confieso, no ha sido tan fácil, porque sí, cuando uno llega... Ahí va, y es cómo fue ese primer acercamiento con la comunidad. Exactamente, allí en Chaguaní se nos ha facilitado, porque la verdad tenemos un compañero, un policía hijo de Chaguaní, buenísimo, que tiene su familia allí, ¿no? Él conoce más que nadie el conflicto, su papá también vive allí, entonces por ahí tuvimos pues una facilidad de llegar, porque a él lo distinguen, su papá también lo distingue, casi todo el pueblo. Entonces esto nos facilitó, pero
al intentar interactuar ya con el ciudadano es un poco pues difícil, porque para nosotros llegar uniformados, él piensa que nosotros vamos a llegar a investigarlo, que vamos a llegar a posiblemente a que pueden tomar represalias contra él por estar hablando con nosotros, contándonos esta historia. Pero sin embargo ocurrió que entraron dos señores, una señora y un señor ya de edad, a hablar con uno de los compañeros, y de verdad que me tocó ir a quitar prácticamente a terminar la charla, porque terminaron llorándole y contándole toda la historia de toda la vida y cómo ha sido el conflicto y cómo esa necesidad de tener a alguien con quien contarle. Entonces, este tema de la investigación que se está manejando a nivel de la policía en cuanto a la reconstrucción de todo lo que tiene que ver con las víctimas y el conflicto, nos ha permitido no solamente recuperar esa memoria, sino también interactuar y hacer que esas personas que tienen reprimidos todos estos sentimientos se los puedan contar a alguien, que eso también es fundamental en el tema de lograr una reconciliación y, por supuesto, la convivencia y la paz. Intendente, algo muy chévere que me parece importante es que, además de ustedes hacer un acompañamiento como tal, como institución, ustedes también hacen trabajo social desde la policía. Con el trabajo conjunto con el profesor Ricardo, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar toda esa línea social? Con la población, con los estudiantes, con los niños, con los abuelitos, en cuestión de la reconstrucción de la memoria, que es el tema que los trae juntos a participar en este evento. Bueno, aquí sí hay un punto que tengo que resaltar, que realmente, como lo dije al comienzo, el acercamiento con el profesor Ricardo, llevamos aproximadamente 3 meses de habernos distinguido. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho en Chaguaní, pues es realmente el profesor. El profesor nos está asesorando, estamos trabajando, vamos a tratar de desarrollar una alianza directamente con la Policía Nacional, pero el trabajo es todo el profesor. Nosotros apenas estamos en el acercamiento con el municipio. Sí, ya como le comento, pudimos hablar con ese día en la alcaldía nos presentaron al representante de toda esa zona, el doctor Cristian Díaz. Cristian Díaz y Bula, Cristian Díaz Bulla, que es el que se encarga de todo el tema de los estudios y del programa de víctimas de San Juan de Río Seco, Chaguaní y todas estas zonas. De hecho, que me dijo que hasta que porque no lo había invitado, le dijo aquí que él hubiera venido con mucho gusto, pero pues la verdad, apenas nosotros como policías estamos haciendo el acercamiento a esa comunidad, y a través del profesor, que la idea pues es reconstruir tanto la memoria de Chaguaní, como los procesos que se han llevado y cómo esa reconstrucción ha permitido recuperarse, esa recuperación, cómo ha sido esa reconstrucción, para llevarlo como unas experiencias exitosas, ¿no? Y demostrárselas no solamente al pueblo de Chaguaní, sino a la policía y a la comunidad. Jorge Mario, desde el rol de investigador, director de investigación, ¿cierto que sí?, de la Universidad Sergio Arboleda, tenemos 2 grandes nodos de trabajo, ¿sí? Uno a partir de la comunidad y otro a partir de la institucionalidad, que se unen, que generan convivencia para construir paz. ¿Cómo ve el trabajo en ese momento? Estoy fascinado, le voy a decir la verdad, estoy muy fascinado. Sí, no es para menos, ¿no? Es una gran experiencia la que aquí se nos está compartiendo y que estamos acá viendo. Director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, perdónme, señor, que no manejo. Prefiero hacer ese matiz. Bueno, mira, acá estamos viendo toda la lección de vida, ¿no? Cuando se nos invita a reflexionar sobre las memorias históricas, sobre el rescate de las narrativas, sobre la construcción. Eso es construcción de paz, incluso. El hecho de tener un contexto claro del país que nos rodea, del país que tenemos. Aquí quiero hacer una invitación, una reflexión, a algo que desde investigación estamos tratando de incorporar, y es un poco reinterpretar las funciones de las personas. Me explico. Vamos a asumir un proceso donde, por ejemplo, los acuerdos lleguen a feliz término y tengamos un país en unas condiciones distintas.
independiente del sí o del no, creo que todos los colombianos coincidimos en que queremos un país con condiciones diferentes, ¿sí? Esto para